entonces, el primer tema es el que tiene que ver con el PAN, el replanteamiento del PAN. Miren, esta semana, compañeros, surgió algo interesante porque los panistas plantean lo que ellos llaman un replanteamiento, ¿sí? Con los mismos personajes en la dirección del PAN, nada más una manera diferente en la que ellos están proponiendo, ¿sí? Para empezar, hay una reafirmación ideológica. Se trata pues de ir a los fundamentos pues de los viejos fundadores de Morín. ¿Cómo se llamaba Morín? Gómez Morín. ¿Cómo? Manuel Gómez Morín. Y entonces pero está como que está un poquito endeble, sí, porque cuestionan después a Jorge Romero, el presidente del PAN, y le dicen, oye, eso de que familia, sí, te refieres a la familia tradicional. Y dijo, no, ya familia pues puede ser lo que sea, sí, mamá, hijo, papá, hijo, que la chingada. Pero, o sea que sintieron la presión de que ese es un mundo en el que esas ideas que ellos han conservado o han planteado, pues ya no venden. Y entonces tenemos una situación que pudiera traer dificultades al interior del PAN, porque sí hay sectores radicales conservadores en el PAN que sí están rabiosamente en contra del aborto y de otras cosas que no se perciben más que en una mentalidad como diría Max Weber, ¿sí? De las decisiones que se toman, las posiciones que se toman bajo la ética de los principios, ¿sí? Y no bajo la ética de la responsabilidad. O sea, si tú ves eso, dices, no, pues no matarás, pues no, o sea, por supuesto que no, es chingón, yo estoy en contra del aborto al margen de con las circunstancias. Pero cuando uno plantea el problema de cuántas son las muertes que se generan, por ejemplo, por abortos mal realizados, etcétera, entonces tú dices, a ver, yo no voy a escoger entre el bien y el mal, aquí no tengo el bien, ¿sí? Aquí tengo el mal y el mal. Y entonces en esa ética de las consecuencias, ¿sí? Según plantea Max Weber, pues uno se opta por eso, ¿sí? No porque sea bueno. O sea, no porque uno diga yo soy un asesino de niños que están por nacer, ni madre, ¿no? Simplemente tengo una opción donde hay tantos niños muertos y tantas mamás muertas, y tengo otra opción donde hay tantos niños muertos y tantas mamás muertas, y escojo donde haya menos. Precisamente esa actitud de tener eso es una que está interesada en la vida, ¿sí? En la vida, porque los que se rescatan son los que viven. Pero bueno, es un tema especial. Lo que quiero decir es que como que el planteamiento en la cuestión ideológica no está muy endeble, está muy endeble, ¿sí? No lo tiene muy solidificado. Pero hay otra cosa que yo quisiera destacar. Una que me pareció fabulosa, ¿sí? Es la idea de que si tú quieres ser panista, serás panista. Sí, es muy aventurada, porque van a poner una aplicación, tú dices, soy fulano de tal, quiero militar en el PAN, y ya estás. Sí, o sea, eso no lo había hecho ningún partido, y creo que es una irresponsabilidad así también, en cierto modo. Tú tienes que ver qué pinche pinacate quiere venirse a tu partido. O sea, pues tienes que platicar con él, tienes que ver de qué piensa, qué tiene en la cabeza, qué tan afín es a los principios del partido. Ya cambiaron eso. ¿Eh? Ya cambiaron eso. Van a cambiar eso. ¿Cómo que ya? Ya lo cambiaron. ¿Ya lo echaron para atrás? Ok, o sea, sí van a revisar. Va a haber una revisión. El motivo de por qué se hace la revisión no tiene otra cosa. ¿El micrófono? Sí, en una de las discusiones internas se cuestionó el hecho de que a abrirse de esa manera sería tanto convitar a Morena o el PRI o el que los colonizara. Entonces van a hacer una investigación de quiénes van a tener entrevistas y todo, porque creo que eso queda queda claro. Okay, y nada más el último punto que quiero comentar de lo que plantearon los panistas para ya empezar la discusión es el de
utilizar encuestas para definir candidaturas. Esto es interesante, es el segundo partido que lo hace, el partido Morena lo ha planteado así, ahora el PAN también lo quiere hacer. El problema es que Morena ha aplicado las encuestas para darle un cariz de popular y de consenso a una decisión unipersonal que es la de López Obrador, ¿sí? La encuesta simplemente se usa como un mecanismo de validación, para validar eso y decir, no, pues no soy yo no soy autoritario y de chingada, pero ya sabemos que en ese partido es lo que diga López Obrador. Aquí lo interesante es si ellos van a usar las encuestas de igual manera o no. Yo creo que la tentación para ellos más grande va a ser seguir haciendo eso, ¿sí? O sea, utilizar la encuesta para manosearla, para que sean las decisiones populares las que se vayan para adelante, ¿sí? Y lo creo porque los panistas pues han sido los campeones de encuestas falsas. Nadie que yo recuerde lo ha planteado, se lo ha denunciado, pero para mí es clarísimo que ellos han estado utilizando las encuestas de manera propagandística y el ejemplo más claro lo tenemos pues en la elección pasada. Decían que Xochitl estaba a unos cuantos puntos, todas las demás encuestas decíamos que estaba a más de 30 puntos de ventaja y ellos decían que estaba cerrado y que ya no iba a alcanzar y la chingada. Sí, y metiéndole lana seguramente a Ciro Gómez Leiva para que estuviera pasando esas encuestas ahí cada mes, ¿sí? Y luego, ¿qué es lo que pasa? Pues que se viene el derrumbe y entonces siempre hay la posibilidad de decir fraude, ¿no? Ok, no, me hicieron fraude. ¿Cómo chingados iban a hacer fraude? Bueno, y ese es un punto que no han aclarado los panistas, ¿sí? Un antecedente más que fue Vicente Fox, el primero que utilizó encuestas para engañar a la gente, ¿sí? Y llegar al poder. Después han seguido en esa lógica. Entonces, lo más probable es que el PAN siga en esa dirección, pero tiene al mismo tiempo la oportunidad de validar la encuesta, pues, ¿cómo diríamos? No validarla, sino prestigiarla. Y la manera de prestigiarla es que decidan una compañía, la que sea, pero que sea un proceso abierto, ¿sí? O sea, que sea transparente la situación, que estén, no en los políticos. Los políticos siempre quieren tener el pinche micrófono. Pero si se va a hablar de encuestas, hijos de la chingada, el que debe hablar es el encuestólogo, no ustedes, pendejos. Sí, porque lo que van a decir son cosas diferentes de lo que realmente es. Es un problema técnico. Entonces, un esquema donde ellos apliquen encuestas y el encuestador que ellos hayan decidido salga a explicar a los mismos correligionarios, ¿sí? Para irle dando credibilidad otra vez a la encuesta, sería fabuloso y están ante esa gran oportunidad. Regresarle la credibilidad a la encuesta significaría tener un garante, pues, de que nuestro esquema democrático está funcionando bien. Sí, porque lo que perdimos en la degradación moral, ética de las encuestas fue todo eso y podríamos recuperarlo. Entonces yo tengo una leve esperanza, sí, muy leve debo decir, de que en el PAN así se mueva ese tema. Compañeros y amigos, sobre este asunto, ¿tienen algo que comentar sobre el asunto del replanteamiento del PAN? ¿Quién? ¿Tú la tienes el micrófono? A ver, compañero. Sí. El replanteamiento, relanzamiento. Nada más con una digresión, sí. Nada más. ¿Sí? El replanteamiento del PAN. El relanzamiento de Acción Nacional se inscribe en una lógica contraria a la realidad de la incapacidad que ha tenido este partido para mantenerse en el poder. El abandono de los principios ideológicos que dieron nacimiento a Acción Nacional fue sin duda en contra de la Revolución Mexicana. Ese fue su nacimiento, su razón de ser y por qué se fundaron. Basta ver los documentos de la formación
de Acción Nacional para decir que se inscriben en lo que en aquella época era el conservadurismo de derecha. No les ha funcionado porque están muy lejos de lo que la gente piensa, de lo que la gente vive y lo que la gente anhela. Sin duda ganaron en la época de Fox y demostraron con 12 años la incapacidad, el enriquecimiento de los hijos. No acabaron con ninguna de las estructuras que decían que iban a acabar con ellas, se sirvieron y se aliaron con ellas y al final perdieron la elección. ¿Qué es lo que estamos viendo con este relanzamiento del PAN? Algo que nosotros vemos como el resurgimiento de la extrema derecha en el mundo. No solamente lo estamos viendo en Francia, en Alemania, en España. Esos resurgimientos, hoy relanzamientos, empiezan a tener una situación de eco en el mundo. Nos encontramos la semana pasada con la creación en Nuevo León de Poder Regio. No sé si lo viste. Sí, pero es otro tema. No, lo que te quiero decir que es la derecha. El PAN es la derecha. Lo que estamos viendo es que el PAN ha abandonado, pensando en que, generando lo que tú dices, abriéndose a internet, abriéndose a las nuevas juventudes. Lo que pasa es que las nuevas juventudes no tienen el ideal de familia, patria, que te acuerdas era el lema fascista en la Segunda Guerra Mundial. Okay. Van a contracorriente de la historia. Por eso yo creo que van a tener que tener más cuidado en el manejo de sus iniciativas. Pero otra idea, Ernesto, que me parece muy interesante es que ellos plantean de ir solos, específicamente de romper con el PRI en la alianza. Y eso yo creo que tiene algunas implicaciones. Pero bueno, me gustaría saber qué es lo que tú piensas. Yo creo que son lo que nosotros llamamos petardos o buscapiés electorales. Si, como se dice, algunas gentes de adentro en la discusión, decían ellos, oye, en todo el país estamos igual, o en qué países somos, o en qué partes del país somos más fuertes, en qué regiones, en qué estados podemos ir solos y dónde ir acompañados. La respuesta fue inmediata. Nuevo León les dijo, aquí no nos conviene ir solo, porque tienes que estudiar, tienes que entender que las condiciones del país son diferentes. Tú en Tabasco, pues te conviene ir solo, no con el PRI, pero en Chihuahua habría que ver, en Querétaro habría que analizar. Cuando tú tomas esas decisiones de todo o nada, todo lo voy a aplicar, en política es muy difícil, salvo que tengas el poder, y a veces ni teniendo el poder puedes hacerlo. Caso de Morena, pues perdóname, necesita los aliados de verdad, necesita ahorita al Verde, necesita el PT, o son el PT y el Verde quienes necesitan de Morena. Entonces lo que empiezas a ver es lo que nosotros llamamos las rémoras en política. En el caso concreto de Acción Nacional debe entender, y si no la realidad política la va a hacer, que en algunos lugares tendrá que ir solo y en otros no puede ir solo, si es que quiere seguir pintando. En cuanto a la juventud que dice que la van a abrir y que los ciudadanos van a ser elegidos, ¿qué te puedo decir de las famosas encuestas que tú conoces muy bien, que han servido simple y llanamente para darle validez a la decisión popular? Entonces al final no estamos viendo nada nuevo, es un refrito mal llevado del punto de vista de mercadológico, de marca, de posicionamiento, andan fuera del olla. Esa es mi visión. Muy bien.
Sobre este tema, Toño Lomas. Bueno, hablando de la pobreza, ahora ideológica, programática del PAN y de visión, se me hace terrible. Hablar de romper las alianzas es prácticamente un suicidio que aquí en Nuevo León se llevaría entre las patas al PRI. Si sumamos los votos del PAN y del PRI, es muy probable que ganen la gobernatura. Si los dividimos, lo más probable es que vayan al fracaso y Morena se posiciona como el posible ganador. Un grave problema es que en Nuevo León el PAN no ha tenido la capacidad como para fortalecerse lo suficiente como para decir vamos solos. Aquí en Nuevo León esto está causando mucho escozor. La mayoría de los miembros del PAN, digo de los de peso real, están en desacuerdo con que se rompa la alianza PRI-PAN. Yo lo que he dicho desde hace días es que el PAN debe de ir a las alianzas regionales con tres aspectos. Uno, ir solo en algunos sectores, sobre todo para obtener diputados locales, diputados federales. Ir para arrebatarle la mayoría calificada a Morena. Ver dónde tiene posibilidades regionales de aliarse con Movimiento Ciudadano o con el PRI. En estos momentos no hay partidos nacionales de oposición, hay solamente partidos regionales. Pues hay que regionalizar la política. Y aquí el gran perdedor en caso de una alianza sería Movimiento Ciudadano, a nivel gobernatura más no alcaldía. Y otro de los graves problemas que sufre no solamente el PAN, sino todos los partidos excepto Morena, la compra del voto. Eso ha hecho que la ciudadanía, un gran porcentaje, sean insensibles, que no les interesa más que el dinero que les está llegando cada 2 meses. O sea, en Nuevo León y todo el país, Morena tiene un sector de voto cooptado muy interesante. Y por más que se le hable de ideologías, de principios, de relanzamientos, no van a entender. Porque primero está el plato en la mesa antes de lo que yo puedo creer o pensar. En cuanto a retomar los principios originales del PAN, se me hace muy difícil. Los jóvenes ya no concuerdan con esos principios. Yo creo que el PAN definitivamente va a tener que hacer lo mismo que el Vaticano, replantearse su existencia, sus principios y modernizarlos. Termino diciendo una cosa muy simple: de lo que pasa en estos días en el Partido Acción Nacional depende lo que va a pasar a nivel nacional en el 2027. Yo creo que si en realidad el PAN quiere reestructurarse, debe de esperarse hasta después del 2027 por una razón. Es fundamental que se le quite la mayoría calificada Morena en el poder legislativo a nivel federal. Más que las gobernaturas, las alcaldías, el centro de la lucha de Acción Nacional debe de ser el poder legislativo. Pero hay algunos que por ambiciones no lo entienden. No les interesa eso, lo que les interesa es la nómina y los negocios que puedan hacer en el gobierno del Estado y en los gobiernos municipales. Ahí la dejo. Muy bien, sobre este tema, Toño. Me parece que no solo el PAN, sino todos los partidos políticos, pero bueno, el PAN es el primero que está dando un paso al frente en este tema, que
con sus guardadas proporciones, Movimiento Ciudadano sí lo ha manejado, entre comillas, bien en Nuevo León, que es el tema de tratar de actualizar la manera o la forma de hacer política, y no solo se trata de hacer calle, de recorrer cuadras, sino de saber manejar a su favor los algoritmos de las plataformas y la mercadotecnia de redes sociales. El PAN está en este momento en un dilema de modernización. Las redes sociales y la encuesta como mercadotecnia es la apuesta moderna para hacer política. Los datos duros de la opinión pública no siempre nos da como resultado que la elección de la mayoría sea la elección más acertada. Vamos, Nuevo León, los electores no han sido muy buenos las últimas 2 elecciones para elegir al mejor candidato a gobernador. Ya elegimos en Nuevo León al Bronco, ya elegimos en Nuevo León a Samuel García, pero fue lo que la mayoría quiso y yo creo que no fue una elección muy acertada. ¿Qué está pasando? Estamos viendo cómo la política se inunda de influencers y los influencers no siempre son capaces de aglutinar a los mejores electores, sino atraen a fans, a personas que son seguidores, pero no siempre son los mejores electores. ¿Qué está pasando? Que la mercadotecnia de la narrativa publicitaria, que consiste en decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar, en contra de hablar de las cosas reales y las cosas que se quieren ocultar intencionalmente. Por ejemplo, en ese relanzamiento del PAN, el objetivo no aceptado es ayudar a Morena a aniquilar al PRI del espectro electoral, pero anulando al PRI como marca, pero absorbiendo a su vez a los priistas. Renovarse o morir en el intento. Es tiempo de migrar de una narrativa de confrontación hacia una narrativa nacional de reconciliación. Pero aquí tiene mucho que ver que los dirigentes de los partidos, en este caso el PAN, yo creo que es parte de su apuesta, por eso quisieron iniciar con ese tema de decir, vamos con una aplicación, si quieren hacer ver muy modernos ante la sociedad, ante los jóvenes, usando los algoritmos publicitarios con una segmentación de mensajes, pero muchas veces no están siendo lo suficientemente capaces. Y comentaba yo antes de estar al aire hace rato con Salvador, me parece muy importante que a la luz de que estamos en vísperas de que empiecen campañas electorales en el 27, no tenemos que perder de vista lo que está pasando con los famosos talk shows o los programas como La Casa de los Famosos, y ahora que está en la compañía televisora enfrente esa de La Granja, que se trata de hacer famosos a gentes que ellos consideran que son populares. Y le decía yo a Salvador, a ver, este personaje de Nuevo León que gana ahora, Aldo Rodríguez, lo curioso es que su community manager o la gente que le manejó su campaña en redes es el hijo de Adrián de la Garza. Y ya lo están mencionando ahí de manera como que muy tibiecita como posible precandidato a la alcaldía de Monterrey, Aldo de Nigris. Él no es la persona más capaz, pero sí te digo que la gente sí votaría por él. Y lo mismo trae Morena con el otro influencer, ¿no? A ver, nosotros decimos que no porque somos otra generación, pero los huercos sí se vuelcan a votar por ellos. El otro es Adrián Marcelo, que lo trae Morena. También lo trae ya mencionando como posible precandidato por Morena para la alcaldía de Monterrey. Ese es el ejercicio. 200 millones de votos tuvieron. Ok, un voto no es una persona, porque cada voto, o sea, eso me habla que podría haber sido hasta 20 millones de personas que fueron a votar por él, porque cada persona podía votar hasta 10 veces. Pero 200 millones de votos por el primer lugar de la Casa de los Famosos, o sea, 200 millones de votos. Es que no era un voto una persona, tú podías votar 10 veces. En la casa, sí, para el que ganó. Sí. Entonces, ojo, los huercos les duele madre, está bien bonito, está bien guapo, me cae bien, es buena onda, es chido, está bien mamado, y los huercos votan por esas pendejadas, no porque sea el más capaz o el más idóneo. Ojo, porque esa es en parte la apuesta del PAN, quieren madrugar en ese esfuerzo de retomar
la narrativa de las redes sociales y tomar en esta elección del 27 más o menos es entre un 24 y un 30% que va a haber electores de primera o de segunda vez, jóvenes que apenas van a los 18 años o a los 24. Ellos son un sector muy pesado en la elección. Pues esa es la apuesta, ir por los jóvenes. Pues son los que están propensos a ir a votar. Ojalá hay que los convenzan. No, hay mucha abstención, me queda claro que hay mucha abstención en ese sector. Me queda claro que hay mucha abstención en ese sector, pero es a quienes van a buscar convencer. Ranulfo, sobre este tema. Muy bien, muchas. Quisiera iniciar este tema un poco aclarando o señalando sobre algo que dijo Toño Lomas sobre los principios de Acción Nacional. La verdad es que estos no tienen que cambiar. Los principios permanecen. Existen los partidos, bueno, al menos en el PAN, lo que se llama proyección de principios. O sea, los principios se proyectan, se descomponen en varios componentes como trabajo, sindicalismo, sociedad, familia, mundialización, etcétera. Estos proyectos, esta proyección de principios es la que se va muy seguramente a adoptar, ya se ha hecho varias veces y hoy seguramente con estas nuevas realidades es lo que se puede adecuar para poder estirar un poco los principios hacia la realidad de lo que se está viviendo sin caer, sin estar en contra. Se hace cuenta como la Constitución local y las leyes secundarias, ¿verdad? Entonces las leyes secundarias no pueden ir en contra de la Constitución y algo así el PAN tendrá que hacer para poderse adecuar a los principios y a la nueva realidad. Yo creo que este replanteamiento del PAN me parece muy bueno, o sea, de fondo, la idea y en el fondo me parece que es muy bueno. Los felicito, yo soy expanista e inclusive puedo decir que soy panista de principios, de ideología, aun cuando pareciera un sinsentido, porque hace rato acabo de referir que he visto con buenos ojos, veo con buenos ojos los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de Claudio Sheinbaum. Los veo con buenos ojos porque veo los resultados, y muchos de los resultados que ellos han llevado a cabo, son algo de lo que en el plan se planteaba, que era ayudar a la población, que era generar un mayor bien común, lo que el PAN conoce como humanismo político, en Morena lo conocen como humanismo mexicano. También ahí se pelea en cuanto a los principios de democracia que deben de prevalecer, la cuestión también. Uno de los resultados es el huachicol fiscal, ¿no? O sea, la verdad es que igual, o sea, cuando gobernó Calderón, cuando gobernó Fox, cuando gobernaron los panistas, robaron más. Pero los actuales llevan 7 años robando. O sea, cuando gobernaron los gobiernos panistas, pues también sí, hubo actos que no correspondían a lo que Acción Nacional propuso y por eso perdieron la confianza de la ciudadanía. De hecho, creo que este replanteamiento y relanzamiento del PAN le puede llegar a pegar algo muy esencial en el PAN con respecto a su vinculación con la sociedad. La sociedad ha dejado de apoyar al Partido de Acción Nacional porque perdió la esperanza, porque el PAN con sus actos, que muy seguramente menores en cuanto a actos de corrupción o deficiencias de gobierno, al último le replanteó a la gente que todos los políticos eran igual. O sea, al último llega uno, llega el otro y existe la corrupción, existen malas decisiones de poder. Entonces la gente perdió la esperanza en que el PAN pudiera llegar a ser el partido que le diera a México la solución para poder vivir mucho mejor. Entonces, con este replanteamiento se pudiera volver a generar un esquema donde le vuelva a dar a la sociedad la confianza de que exista un partido que pueda, con respeto a la dignidad, con búsqueda de democracia, la búsqueda del bien común y todo eso, pueda volver a encabezar esas luchas y pueda volver a recuperar la confianza de la sociedad. Ese es el fondo, o ese sería el espíritu de este replanteamiento, el espíritu positivo de este replanteamiento. El problema está en cuánto se llevará a la realidad esta expectativa
o esto que han estado planteando, porque al último pues se ha señalado que el Partido Acción Nacional pues ya tienen todas las entidades cacicazgos, tiene quienes les llaman los padroneros o quienes le llaman los que dominan, y que eso al final de cuentas le ofrecen el respaldo al Comité Ejecutivo Nacional del presidente, y queda comprometido con los liderazgos locales para poder mantener su posición como líder nacional. ¿Cómo va a darse ese juego de poder? Pues es lo que habría que ver, y en la medida en que eso sea sano, es donde la gente empezará a confiar en el Partido Acción Nacional. Creo que a todos nos conviene que los partidos se replanteen qué están haciendo, y si han cometido errores, si han perdido la confianza de la sociedad, pues vean cómo pueden recuperarla. Yo lo que sí el relanzamiento del PAN sí mete para mí dudas, mete algunas nuevas situaciones en el estado de Nuevo León, porque cuando yo veía con toda seguridad que ya estaba amarrada la alianza PRI-PAN, que Adrián de la Garza iba a ser el candidato, hoy creo que sí le mete incertidumbre, porque el PAN, aun cuando aquí localmente podrá querer que Adrián de la Garza sea el candidato y ir en alianza, y lo señaló una vez que se hicieron los planteamientos, pero ya el CEN le reviró diciendo, el CEN es el que decidirá. Entonces, ¿qué va a decidir el CEN nacional? Pues ahí será muy importante que decida, y ahí estaremos viendo qué es lo que realmente le interesa y qué tanto está amarrado a los intereses de los grupos regionales, porque si está amarrado a los intereses de los grupos regionales, pues tendrá que ceder y tendrá que buscar la salida de cómo ir en alianza en Nuevo León. Pero si realmente está buscando ser una opción de cambio, ser la esperanza para el pueblo de México, y hablando del pueblo de México, toda la nación, toda la República Mexicana, tendrán que evitar alianzas para poder dar confiabilidad, al electorado. Y yo creo que esto es muy factible, que al último del CEN Nacional eviten la alianza de Nuevo León, porque yo creo que el CEN Nacional del PAN no está buscando los resultados del 27, se está proyectando para el 30, está diciendo, tenemos que trabajar en el 27, aunque ahí nos vaya mal, tenemos que dar una buena batalla, y tenemos que dar una buena batalla como el PAN que enamoró a la sociedad, como el PAN que dio esperanza, para que la vuelva a dar, y ahora sí en el 30 poder ser competitivos solos y poder representar la opción contraria a Morena. Entonces, dijiste para que las vuelva a dar, dijiste eso. Te escuché, para que las vuelva a dar. Para que vuelva a dar la esperanza. Para que no vuelva las a dar, nalgas. para que vuelva a dar a la sociedad, para que vuelva a dar, no, es al contrario, no las tiene que dar para que pueda posicionarse como la esperanza del pueblo mexicano para el 2027, o sea, para la gente que está opositora al gobierno de Morena. Entonces se tiene que construir, porque luego el PAN ya está viendo que están constituyendo otros grupos políticos, y dice, si no nos ponemos las pilas, esos grupos políticos nos van a desbancar, nos van a hacer a un lado, y ellos van a representar la esperanza. Entonces vamos a adelantarnos y vamos a ser nosotros la esperanza. Sí. Ok, muy bien. ¿Consideran, compañeros, que este tema ya queda agotado? ¿O hay algo adicional que quieran decir sobre este tema? ¿Por qué alusiones? No hubo alusiones. Más, hacer un señalamiento. Algo que es un problema de contenido y de forma. Ajá. Lo que están diciendo que van a hacer en este relanzamiento rompe con todo lo que, contra los 10 causales que plantean ellos. Dicen que va a hacer todo esto, pero que en noviembre se va a aprobar. ¿Cómo carajos defines desde ya lo que se va a aprobar si todavía no tienes la asamblea manejada? Es uno de los elementos fundamentales de que quien nada más los ve, pues no es cierto lo que estás diciendo. Simple y llanamente, estos 10 mandamientos que tú hablas es puro cuento. ¿Por qué carajos dices antes, cuando la Asamblea Nacional del PAN es en noviembre? ¿Cómo se te ocurre decir, esto se va a aprobar? Todavía ni lo llevas a la Asamblea. ¿Dónde está el espíritu democrático? ¿Dónde está volver a los orígenes del PAN? ¿Dónde está darle participación a la ciudadanía
dentro de los 10 decálogos o decálogo que se mandan lo de relanzamiento del PAN. Simple y llanamente creo que fue la peor torpeza dar por hecho algo que todavía no sucede. ¿No te parece muy raro que digas en la asamblea de noviembre 26 va a pasar esto cuando todavía falta un mes? ¿No te parece que ya está planchado, está amarrado o está definido ya otra vez por las cúpulas? ¿Y dónde está la ciudadanía? ¿Dónde están las voces críticas? ¿Dónde está la autocrítica del por qué el PAN perdió el poder? No están. No han explicado, por ejemplo, cómo fue el uso de las pinches encuestas. No, y te la voy a poner tan fácil. Me decía uno de ellos, Ernesto, ¿qué problema tan grave de incapacidad de decir no tienes madre? Y yo digo, ¿cómo? Dice, mira Ernesto, ¿cuál es el símbolo que están utilizando? Pues es el monumento a la Revolución Mexicana. Y me dijo, ¿y qué no era el problema contra el que ellos lucharon? Y me sacó como 5 o 6 de época de los fundadores del PAN. El enemigo natural, fundamental, por lo que ellos se crearon, fue la Revolución Mexicana. Y fíjate, ¿cuál es el símbolo? Este país es de símbolos. Dijo, me parece que no tienen ni la más remota idea de qué carajo están haciendo. Dice, es un panista de muchos años, líder, y ex dirigente y ex, ¿qué te puedo decir? Que estuvo en cargos públicos. A mí me parece que han perdido el rumbo. Si tú no lo ves así, lo que tú me dices es cierto. ¿Dónde están las encuestas? ¿Cómo has explicado? ¿Te acuerdas que discutíamos ahí? Que decían que estaba a unos puntos de Andrés Manuel, de esta... Decían que estaba arriba de Xochitl, no, que estaba arriba. Algunos sí. se atrevieron a decir que estaba arriba. Sí. No, que la estaba alcanzando. Que para mí era una babosada tampoco. Entonces a mí me parece que están sin natura, sin manejo de dónde vienes. Y si te olvidas de dónde vienes, lo más sencillo es que no saber a dónde vas. Muy bien, compañeros y amigos, si les parece dejamos este tema así, seguramente vamos a seguir hablando de él, particularmente pues el tema de las encuestas, es un tema que me atañe a mí de manera directa, pero es importante porque rescatar la encuesta significa rescatar un puntal para la democracia. Ojalá que en eso lo hagan de manera transparente, lo veo muy difícil, ¿sí? La idea en política de que información es poder es información que yo guardo para mí, no hago nada más. En el ánimo de ser transparente.